Hoy, 10 de enero del año 2025, voy a hablar en este segmento del movimiento obrero, su continuación de lo que platiqué la anterior vez. Bien, este movimiento, esta movilidad económica que crea Salinas en el 90, viene aparejada con el TLC, el Tratado de Libre Comercio, que algunos le dijeran NAFTA. NAFTA, ¿por qué? Porque es en inglés. North America Free Trade Agreement. Entonces, por eso le dicen NAFTA. Ahora es el TEMEC, Tratado México, Canadá, Estados Unidos. En fin, es lo mismo. Pero claro, tiene variantes. En ese Tratado de Libre Comercio se inspiraron Canadá, sobre todo por iniciativa de Estados Unidos, y México, porque están unidos geográficamente y porque tenemos cosas en común, querámoslo o no queramos. Históricamente México está pegado a Estados Unidos, nos han explotado, nos han robado, nos insultan, pero estamos pegados a ellos y tenemos que vivir con ellos. Está como el que se casa, pues, no quiere a su mujer, pero se tiene que aguantar un buen rato, porque peor hoy con las leyes, se divorcia, le quitan hasta la camisa. Bien, entonces ese Tratado de Libre Comercio toca un tema que quisieron copiarse a la Unión Europea. La Unión Europea crea una comunidad económica, que así se llamó, ¿no? Hoy es la Unión Europea nada más. La comunidad económica eran todos los países de Europa Central. Inglaterra tuvo sus asegúnes, pero empiezan definitivamente integrados España, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Grecia, y no entran los países nórdicos. Finlandia, Suecia y Noruega no le entran. Tienen otro tipo de economía parecida, pero diferente, un poquito diferente dentro del capitalismo. Hasta ahí llegó porque el mundo occidental hasta ahí llegaba, porque la influencia de la ex Unión Soviética, que también ahí desaparece el muro de Berlín en esa época. La Unión Soviética se convierte en la Federación de Repúblicas de Rusia. En fin, hay una transformación en el mundo. Entonces, el Tratado de Libre Comercio se inspira en la Unión Europea. Pero esta comunidad europea tocó un tema interesantísimo, el laboral. Ahí había movilidad laboral. ¿Qué era la movilidad laboral? Que los trabajadores de España, desde España hasta Alemania, Bélgica, tenían los mismos derechos y las mismas reglas. Entonces, un trabajador español se va a Alemania, ganaba como el alemán. Si lo despedían, cualquier tribunal de Europa lo podía defender porque eran iguales. No tienen pasaporte de cada país, sino les dan un permiso o una visa generalizada. Y tienen libertad de tránsito, tienen libertad de todo, porque son unión. Eso no pasa en México con Canadá y Estados Unidos. Los salarios ahí se igualan, los derechos se igualan. Aquí los salarios nunca se igualarán. En esa época menos. Hoy empezamos con un momento difícil. Viene la revisión del libre comercio del 90. ¿Con quién? Con el cabrón de Trump, nada menos, que es un tipo aventurero, rudo, pero que no es él, no son ocurrencias como de nuestro anterior presidente. Esto está perfectamente establecido. Esto no inventan, tienen asesores y cumplen con ellos. Entonces, ¿por qué no tocaron el movimiento obrero en este Tratado de Libre Comercio? Lo dijo Fidel Velázquez, yo no quiero, déjenos así. Y me acuerdo que Reyes Heroles comentó desde esa época, el gran secretario de Gobernación, teórico de México, no toquen al león dormido. El león dormido es el movimiento obrero. Fidel Velázquez hablaba que tenía 25 millones de agremiados. Esos millones estaban en el Seguro Social. La seguridad social era mucho mejor que la de ahora. Entonces, eso hoy lo quieren reparar con una reforma laboral
que tocó, curiosamente, la libertad sindical. Ahora sí hay más libertad sindical, solamente en el apartado A, porque en el B, en la burocracia, no hay libertad sindical todavía. Estos derechos laborales de democracia, entre comillas, solamente se aplican en la industria automotriz bajo vigilancia de inspectores gringos, porque aquí la democracia en México sigue siendo de dedazo en los sindicatos, de manipulación de los sindicatos. Líderes charros heriden a otro más charro y a un control sindical. Esa es la democracia sindical. En el derecho individual quisieron hacer un procedimiento ágil, que en 6 meses el juicio, que me perdonen, solamente con la parte conciliatoria, hoy por hoy con la reforma lo echamos 6 meses. Entonces es mentira. Que todo va a ser verbal, siempre ha sido verbal el juicio laboral, no inventaron nada. Entonces el laboral en materia de litigio es algo precioso. Ahí el abogado puede improvisar, puede reponer, puede rehacer sobre la marcha. No es el derecho escrito, rígido. Bueno, pues no se aplica. Solamente está en el papel. Es un discurso bonito. Que a todos los jueces ahora les dieron clases en la corte y que un montón de cursos. Y ahora hablan de derechos humanos para todo. Los derechos humanos son lo mismo que los derechos del hombre desde la Constitución de Versalles en la Primera Guerra Mundial. Luego son los derechos del ciudadano y las garantías individuales en México. Hoy le cambiaron el nombre nada más y le dan una barnizada de que la mujer, una barnizada de que el derecho del hombre también. La cuestión sexual, ahora todo el mundo somos iguales, es decir, ya no hay hombres y mujeres, no hay heterosexualismo, hay que ser universales. Está más campeón. ¿Qué hacemos con el sexo entonces? Y eso se dedica a la izquierda que apoyaba el movimiento obrero por la lucha de clases y que a partir de la lucha de clases, patrón-trabajador de esa confrontación, íbamos a transformar el mundo. Hoy pasó al olvido. ¿Cuál lucha? El trabajador está más sometido que antes. Y la movilidad laboral que se da en Europa, aquí nunca se da. Aquí, los migrantes que ahora lo están corriendo a patadas de Estados Unidos. Y les pagan lo que quieren. Y les dan derechos los que se les antoja. Esa es nuestra realidad. Entonces vamos a ver qué va a pasar con este movimiento obrero, que es un león dormido. Le están jalando mucho la cola. Ya empezó la burocracia. Los sindicatos, que también están súper sometidos y siguen siendo sometidos. ¿A dónde vamos a parar? Es algo que tenemos en el futuro bastante cercano.